Estimados colegas, tengan muy buenas noches. Vamos a iniciar entonces la sesión opcional de la semana número 3. Es referente a lo que es el proceso de realización de epistemologizar la realidad y el diálogo con el universo académico. Bueno, colegas, entonces, como ya habíamos hablado la anterior sesión, hemos ido desarrollando lo que es la parte teórica del proceso de realización de este acápite, ¿no? Entonces hemos podido evidenciar algunos conceptos, algunos planteamientos, ¿no? Y obviamente trabajar en el enfoque que demarca la investigación cualitativa y que evidentemente también trabaja desde el ámbito de la decolonialidad, ¿no? Entonces, colegas, vamos a darles lugar a que ustedes puedan también ser partícipes con sus preguntas, con algunas intervenciones. Vamos a tener un pequeño resumen, por así decirlo, de lo que hemos avanzado en la anterior sesión, de manera rápida. Vamos a repasar un poco lo que son las consignas de trabajo de la semana número 3 y también vamos a tener un espacio para ver si tienen algunas consultas sobre la información que hemos dado del momento 1. Bueno, en sí sería el ámbito de trabajo que tienen que realizar algunos colegas que estaban planteando el momento 1 con educación regular, ¿no? Recordarles que ahora tenemos que corregir ese aspecto y trabajar lo que es en educación superior, ¿no? Entonces, en ese sentido, colegas, si no tienen alguna consulta, vamos a empezar con lo planificado, ¿no? Vamos a ver primero un breve resumen de lo que ha sido la sesión anterior. Damos un espacio de consultas. También vamos a repasar un poco lo que son las consignas de trabajo referente a la semana 3. Vamos a hacer un poco de una guía, por ejemplo, de lo que vamos a calificar, ¿no?, en este trabajo y vamos a terminar con lo que es el espacio de consultas de frente a la realización del módulo o del momento 1 en este caso, ¿no? Justamente la unidad temática número 3, recordemos, hemos hablado del análisis interrelacional de la información, ¿no? Ese análisis interrelacional, el cual es, pues, por así decirlo, es el resultado de todo el proceso que hemos ido desarrollando hasta el momento, desde la etapa de la codificación hasta lo que hemos desarrollado ya con la categorización, ¿no? Entonces, el objetivo de la clase es que ustedes tengan en cuenta y tomen en cuenta y se hagan, se podría decir, partícipes de lo que es este tipo de análisis que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar sobre todo es el tema de identificar las macroestructuras, realizar una lectura crítica de esta identificación, de esta información, realizar posteriormente citas textuales y una interpretación decolonial, ¿no? Entonces, en ese ámbito, colegas, hemos ido viendo una parte teórica que nos va a guiar durante todo este proceso, ¿no? Entonces, lo que mencionábamos con Baguel Chiliza, por ejemplo, mencionábamos que investigar no es recolectar datos, es conectar realidades, saberes para sanar y transformar. Mencionando que el tema de sanar es como el aspecto de la reivindicación de los conocimientos de los pueblos indígenas, grupos subalternos o comunidades que han sido en algún caso rechazadas desde su conocimiento, ¿no? Entonces, el enfoque principal que debemos darle a este tipo de investigación y de análisis es el de poder hacer un diálogo de saberes, ¿no? Trabajar desde el ámbito de conocer la complejidad de una realidad. Hemos mencionado que dentro de lo que es un contexto educativo hay una trama de diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, aspectos sociales, culturales, aspectos que, quién sabe, han sido delineados con el paso del tiempo y que generan ciertas situaciones problemáticas, ¿no? Eso es lo que tenemos que identificar, colegas, al realizar justamente este tipo de investigación. Entonces, lo que nosotros hacemos es rescatar el posicionamiento de nuestros pueblos, de nuestra comunidad educativa, y generamos y planteamos lo que es la superación de la colonialidad del saber. Empoderamos las voces invisibilizadas, ¿no? Entonces, es un aspecto, colegas, que debemos tomar muy en cuenta al momento de realizar este tipo de investigación. Cuando mencionábamos lo que es epistemologizar la realidad,
hablábamos de una conexión profunda que va más allá de la simple recolección de datos, ¿no? Es ser parte de esa realidad, es recabar y rescatar lo que son las voces locales de los estudiantes, padres de familia. ¿Para qué? Para intentar llevar adelante este proceso de sanamiento y empoderamiento de la producción académica, ¿no? Es tomar en cuenta la memoria que casi está siendo olvidada de la parte de la práctica de los pueblos indígenas, restaurar los vínculos y empoderar históricamente a los invisibilizados, ¿no? Entonces, nuestra investigación, colegas, tiene que ir muy ligada a lo que es el ámbito del contexto en el que nos encontramos, ¿no? De acuerdo a la realidad, de acuerdo a si se encuentra en un área rural, un área urbana, tal vez una zona mixta, ¿no? Que tiene diferentes problemas, que tiene diferentes situaciones, ¿no? Que parten de lo que es lo social, lo cultural, lo espiritual. También hemos mencionado, colegas, que este término de epistemologizar la realidad toma en cuenta lo que es primero lo que es un análisis descriptivo. Transitamos de la descripción a una construcción reflexiva de conocimientos, ¿no? Ya no simplemente describimos, sino que generamos a partir de ese entendimiento de esa realidad, hacemos una reflexión y generamos y producimos conocimientos. Comprendemos los sentidos, dice que es transformar la experiencia situada en categorías. Es decir, lo que nosotros hemos evidenciado dentro de esa realidad, nosotros lo vamos a convertir en categorías conceptuales, ¿no? Es como los subtítulos que hemos empezado a generar. Proyectar ideas, ¿no? Aquí es importante, colegas, que nosotros tengamos en mente que debemos permitir o dar paso a una transformación desde una perspectiva decolonial. Bueno, yéndonos, colegas, a ya un poco lo que es el tema de ver este tipo de análisis, es importante tomar en cuenta que empezamos por una recuperación y codificación de la información. Aquí, como hemos recopilado a través de un análisis intrapersonal, ¿no? A través de los instrumentos que ustedes han ido trabajando para reflexionar y recordar experiencias educativas propias. Hemos hecho un análisis interpersonal cuando hemos realizado, por ejemplo, un diálogo con los actores educativos a través de los diferentes instrumentos también, los diálogos, entrevistas, grupos focales, etc. Un análisis situacional que nosotros podemos verlo y analizarlo desde la observación, desde la comprensión que tenemos de esta realidad. Y la codificación en normas APA, que justamente es a partir de lo que hemos hecho el ejercicio de codificación y tomando en cuenta siempre lo que es las normas APA, que nos van a permitir también tener un rigor académico en lo que es la presentación de nuestro producto. Y el proceso, colegas, y justamente tomar en cuenta esto, que es parte también de la tarea, establecer un proceso que parte de lo que es la macroestructura, que sería como la idea central, por así decirlo, que genera también lo que es una estructura organizativa de alto nivel del texto. Pasamos a lo que es una lectura crítica, ¿no? En la que nosotros hacemos un análisis, una interpretación de parte de nosotros como investigadores, pero también como parte de esa problemática. Las citas textuales que nosotros ya hemos trabajado, hemos visto que debemos citar en normas APA, ya sea una entrevista, ya sea un grupo focal, etcétera, ¿no? Cualquier instrumento que ustedes hayan implementado, entonces lo trabajamos como una cita textual, que pueden ser de largas, que pueden ser cortas, ¿no? Y la interpretación decolonial, que es una perspectiva, una interpretación, una postura ante lo que es la colonialidad del conocimiento, ¿no? Entonces, para ello, colegas, recordemos que hemos podido trabajar también lo que han sido mediante los ejemplos que están en el texto, ¿no? Y esa forma de organización, colegas, es una sugerencia que puede ser flexible, pero que a la misma vez nos va a dar lugar a que podamos organizar nuestras ideas, ¿no? Entonces, si podemos ver el texto, es un ejemplo claro, ¿no? De cómo tenemos que estructurar justamente este momento 2, en el cual vamos a redactar ya lo que es un análisis, una reflexión de lo que hemos trabajado en el momento 1.
Muy bien. Entonces, yéndonos al ejemplo, colegas, ¿no? Es importante, en primer lugar, lo que es el tema de identificar adecuadamente lo que van a ser las macroestructuras, ¿no? Entonces, la estructura, colegas, recordemos, colocamos el título, el Romanos 2, que es el segundo momento, que lleva como título Decolonizar la realidad, ¿no? Hacemos el párrafo introductorio de lo que entendemos de lo que es decolonizar la realidad desde una perspectiva propia. El 2.1, que sería epistemologizar la realidad, nuevamente con un párrafo de introducción. Y ya empezamos a incorporar lo que son nuestras macroestructuras o categorías, ¿no? Entonces, colegas, ese proceso que hemos ido realizando durante este módulo es importante que llegue a tener el resultado de que nosotros podamos trabajar con categorías que partan de una realidad, desde un enfoque decolonial, como decíamos, y trabajar en base a esta estructura, ¿no? Recordemos, el color amarillo, que es algo muy didáctico que nos da un ejemplo, que es la lectura crítica, que decíamos en un momento, ¿verdad? Cómo se divide en macroestructura, lectura crítica de la realidad, la cita textual y la interpretación decolonial, ¿no? Estos tres pasos, colegas, son los que debemos dominar al momento de hacer la redacción. Muy bien. Entonces, aquí podemos analizar de qué forma realiza la lectura crítica, de qué forma está citando en norma Zappa y la postura decolonial del investigador, ¿no? Creo que este ejemplo es muy didáctico, colegas, y sé que va a permitirnos que podamos trabajar lo que es el tema del el 2.1, que sería epistemologizar la realidad. También recordándoles, colegas, a grandes rasgos, que hemos hablado también del otro momento, que sería, bueno, del otro espacio, que es ya el aspecto del diálogo con el universo académico. El diálogo con el universo académico, colegas, es conocido también como el marco conceptual, tal vez en algún momento que ustedes han trabajado, quién sabe, en otro nivel de estudio. También es el diálogo con autores, que también ya se ha denominado. Y aquí lo estamos llamando el diálogo con el universo académico. Es decir, nosotros como investigadores vamos a dialogar con los textos, con las fuentes académicas que podemos tomar en cuenta, que están tanto en revistas, libros, no sé, artículos y demás, ¿no? Entonces, a través de este conocimiento situado, colegas, lo que nosotros hacemos es una relación profunda en nuestra experiencia, nuestra práctica educativa y cómo nosotros vamos a construir o cómo también algunos autores ya han ido trabajando esa problemática, ¿no? Aquí recordemos, no es simplemente acumular datos, no es simplemente extraer algunos elementos de algunos textos, sino es que nosotros podamos hacer una reflexión y una postura ante lo que proponen esos autores, ¿no? Aquí hacemos lo que es una articulación teórica, hacemos una relación entre los saberes emergentes, que nosotros ya hemos sido testigos, ¿no? Hemos sido parte de esta identificación, y los relacionamos con lo que es los aspectos conceptuales, metodológicos que ya han ido trabajando algunos autores. A esto lo vamos a llamar una interlocución crítica, situada y emancipadora. Los autores, colegas, y este universo académico puede ser que refute, puede ser que contradiga alguna postura que tengamos, y eso es lo productivo, que nosotros podamos no siempre aceptar lo que digan los autores, sino es el elemento que nos va a permitir reflexionar, ¿no? Entonces, colegas, recordemos, hay una cierta similitud en la estructura del diálogo académico, aquí lo tenemos, con lo que es epistemologizar la realidad, ¿no? En el epistemologizar la realidad, colegas, hacemos ese diálogo con los actores educativos. Y aquí lo hacemos con los textos, con los libros, con los conceptos, ¿no? Entonces partimos de la misma macroestructura que hemos ya trabajado en el 2.1, copiamos esa macroestructura y en base a eso vamos estableciendo lo mismo, ¿no? Es decir, hacemos la lectura crítica en un primer párrafo o en una primera parte del párrafo.
para hacer después lo que es un diálogo con autores, que aquí lo vamos a trabajar con normas APA, ¿no? Citamos a los autores y la siguiente sesión vamos a tener justamente una guía de cómo citar un libro, una revista, un artículo, etcétera, ¿no? Cualquier fuente documental que nos permita acceder al conocimiento y, bueno, darle esa rigurosidad académica. Finalmente, lo que es la interpretación decolonial, el ejercicio que hemos realizado anteriormente en el 2.1 tiene una similitud, solamente que en ese espacio ya no citamos a las entrevistas, no citamos los grupos focales, sino citamos el libro, el texto, como mencionábamos, ¿no? Entonces, aquí para ya terminar, colegas, este breve resumen, vamos a tomar en cuenta que nuestra forma de investigación transformadora requiere hacer un uso de la equidad, ¿no? Que nosotros no sobrevaloremos la teoría por encima de los conocimientos de nuestro contexto, sino que logremos una igualdad, una equidad en este caso. Recordemos que igualdad y equidad no es lo mismo, ¿no, colegas? Equidad, por ejemplo, es dar la oportunidad, una ventaja, por así decirlo, a los que en algún momento tienen algunas situaciones de deficiencia, ¿no? Entonces aquí quienes han sido relegados tal vez anteriormente por el conocimiento son los pueblos indígenas, nuestras comunidades, quién sabe, subalternas, ¿no? Entonces es importante, colegas, hacer uso de este tipo de planteamiento que es la equidad. La colaboración, colegas, nosotros debemos tomar en cuenta que si bien somos investigadores, también tenemos docentes, maestros, directivos, estudiantes, autoridades que nos van a permitir conocer de una mejor forma la realidad educativa, ¿no? Las experiencias tienen que ser vivenciales, no mecánicas, ¿no? Si nosotros vamos a hablar de algo que hemos vivenciado, es algo que lo hemos sufrido, algo que lo hemos percibido y tal vez nos ha causado, generado algún sentimiento, ¿no? Eso nos va a diferenciar mucho de lo que va a ser un conocimiento mecánico, una experiencia mecánica o automatizada, ¿no? La descolonización, el planteamiento decolonial, colegas, de permitir que esos conocimientos antes tradicionales se puedan transformar en lo que es la liberación del conocimiento para nuestros pueblos. Partir siempre de una realidad que va justamente generar una transformación. Obviamente, colegas, si ustedes parten de una realidad sentida, entonces vamos a poder generar una transformación a una problemática, ¿no? Entonces es importante, colegas, tomar en cuenta esos aspectos y obviamente tomar en cuenta también lo que es la intertextualidad crítica, la vinculación de los saberes, que también son un elemento específico dentro de la construcción de ese tipo de diálogos, ¿no? Entre lo que es los conocimientos académicos, como ser los conocimientos también de los pueblos indígenas o de nuestras comunidades. Muy bien. Colegas, con esto hemos hecho un breve resumen de lo que hemos hablado la anterior sesión, siempre tomando en cuenta los ejemplos, ¿no?, que hemos evidenciado en el texto, ¿no?, que están bastante didactizados y nos van a permitir también tomar un ejemplo para iniciar, ¿no? No siempre empezar de cero, ¿no? Podemos empezar ya con esta lógica de estructurar los párrafos, obviamente con una cierta flexibilidad. Como nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en este caso, hacemos el mismo proceso, ¿no? Color amarillo, la lectura crítica, citamos, en este caso, a los libros, a los conocimientos, y ponemos también una postura decolonial según nosotros, ¿no? Y aquí la forma de citación, vamos a analizar cómo citar más de 40 palabras, cómo citar cualquier tipo de documento que tengamos, ¿no? Entonces eso va a ser, creo, algo productivo y ustedes también para que puedan utilizarlo en esta forma de citación y referenciación de que son normas APA séptima edición, ¿no? Colegas, esto sería a grandes rasgos lo que ha sido la unidad temática número 3. No sé si tienen alguna consulta para pasar ya un poco a trabajar lo que es el producto que tiene que tener esta unidad temática 3, ¿no? Que son 2 trabajos.
Ya, no hay ninguna consulta, ¿no? Ya. Vamos a irnos entonces, colegas, a analizar los dos trabajos que tenemos para esta semana, hasta el día jueves, que en primer lugar nos menciona que hay que realizar lo que es un flujograma, ¿no? Este flujograma que tiene que estar realizado, a ver, vamos a entrar a la plataforma, si ustedes pueden evidenciar, vamos a irnos a ver, un momentito, nos vamos a ir a las orientaciones metodológicas de la semana 3. Ya. Recordemos, colegas, que nos menciona la actividad 1, que es un flujograma, donde debemos elaborar dos, ¿no? Un flujograma de lo que representa la realización o el proceso del 2.1, que es epistemologizar la realidad, y el otro flujograma que es bueno, en este caso que va a ser del 2.2, del diálogo con el universo académico, ¿ya? Colegas, simplemente para una forma de guiar, les vamos a mencionar qué entendemos por flujograma, ¿no? Quién sabe, muchos de ustedes ya han podido trabajar con flujogramas. Aquellos que no, les vamos a dar una breve guía, ¿no? Como dice su nombre, un flujograma es una representación visual de procesos algorítmicos o sistemas. Facilita entender y analizar pasos complejos. Un flujograma, como dice su nombre, colegas, viene de la palabra flujo, en el cual es una especie de camino que se sigue y que obviamente nos va a permitir organizar esta información, sobre todo de procesos, ¿no? Entonces, estos flujogramas, colegas, utilizan símbolos, ¿no? Por ejemplo, el óvalo indica inicio y fin del proceso. Un rectángulo representa acciones o tareas concretas. El rombo simboliza decisiones o opciones y las flechas, obviamente, la dirección o secuencia del flujo, ¿no? Ese camino que va a seguir ese proceso. Para crear un flujograma, colegas, algunas ideas, algunos consejos que se puede brindar es empezar con un borrador en papel, ¿no? Es decir, hacer un borrador en un cuaderno, en una hoja, y empezar a delinear nuestras ideas según el conocimiento, bueno, según el texto en este caso, usar algunos verbos accionables en los rectángulos. Vamos a intentar limitar las ramificaciones, es decir, las flechas en sí, a máximo 3 opciones. Y vamos a incluir una leyenda para símbolos no estándar, ¿no? Podemos ver si tenemos otro tipo de información, también adquirirle otro tipo de símbolo, ¿ya? Colegas, en este ejemplo podemos observar lo que nos mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, para realizar un flujograma de forma acorde, es importante podamos ver, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Lo que son los tipos. ¿Qué significa cada uno de estos símbolos, ¿no? El ovalado, como decíamos, es inicio o fin. El rectángulo es una expresión de asignación de algún dato. Lo que es el rombo, condiciones de asignatura, que pueden ir también por flechas que pueden ir al sí, al no. Entonces, recordemos, colegas, que esto debemos realizarlo de los dos acápites o de los dos elementos centrales, que es epistemologizar la realidad y el diálogo con el universo académico, ¿no? Entonces, aquí tenemos las diferentes formas en las cuales podemos realizar un flujograma. Aquí también está un poco más claro el uso de los diferentes símbolos. Muy bien, para realizar este flujograma. Y un ejemplo bastante claro, ¿no? Podemos empezar de forma horizontal, de forma vertical, también podemos realizarlo, de acuerdo a la necesidad. Y bueno, aquí un ejemplo bastante claro, ¿no? A ver, la lámpara no enciende, entonces, ¿cuál sería el siguiente camino? Se hace una pregunta, está conectada, entonces aquí el rombo delimita lo que es el sí, el no. Si dice no, enchufar la lámpara. Si dice sí, está quemado el foco, entonces pasa a otro proceso, ¿no? Si es no, compra otra lámpara, o si es sí, cambiar foto. Ya. Entonces, colegas, este tipo se podría decir de organizador o
gráfico, ¿no? Se puede implementar a partir de diferentes herramientas digitales, ¿no? El día de hoy tenemos una cantidad enorme de opciones y yo quisiera mostrarles algunas, ¿no? Que tal vez pueden ser útiles para ustedes. Por ejemplo, mi persona utiliza bastante lo que es Lucid Chart, ¿no? Que nos va a permitir que nosotros podamos realizar flujogramas de una forma bastante fácil, ¿no? Simplemente ponemos crear un diagrama. Y si ustedes ingresan a, por ejemplo, al Google y colocamos programas para realizar flujogramas gratis, bueno, entonces pueden tener un sinfín de opciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos eh, otro, ya, a ver un poquito el tema del Internet, parece que nos acompaña. Podemos tanto hacer, colegas, con programas descargados de Internet como también en línea, ¿no? La idea es que posteriormente este nos permita copiar el flujograma que hemos realizado y pasarlo a un Word o a un PDF y poder subir justamente el flujograma ya realizado, ¿no? Entonces comenzaremos, colegas, miren, por ejemplo, aquí nos dice incluso terminador, proceso, aquí nos dice también qué símbolo se presenta cada uno de esos, ¿no? Entonces ustedes fácilmente pueden ir colocando. Es muy fácil de trabajar con este tipo de programas. Aquí podemos colocar, ay, perdón, estamos teniendo dificultades otra vez con Internet, epistemologizar la realidad y vemos el proceso de cómo se realiza, ¿no? Bueno, entonces podemos poner diferentes colores y demás, ¿no? Colegas, yo sé que muchos de ustedes tal vez lo conocen, pero para aquellos que no, es una herramienta bastante útil, ¿no? Que nos permite incluso hacer que estos símbolos ya estén interconectados, aunque los movamos, ya esto va a estar conectado, ¿no? Entonces, bastante útil, colegas, y pueden implementarlo. Este es uno de como muchos programas que nos permiten realizar diagramas, mapas conceptuales, ¿no? Entonces aquí también tengo MyMap ahí, que incluso nos permite utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, colegas, simplemente estos son algunos ejemplos. No me acompaña mucho el internet, van a disculpar, quería mostrarles algunos ejemplos. Existe MyMap ahí, tenemos también Google, ¿no? Que también es una herramienta bastante fácil de utilizar. Smart Draw, que en este momento también lo vamos a utilizar. Y bueno, lo positivo de esto es que nos permite poder extraer nuestro trabajo y colocarlo a un Word y este Word poder convertirlo posteriormente en un PDF, ¿no? Entonces, colegas, aquí tenemos diferentes opciones y bueno, esperemos también implementar y ver algunos trabajos interesantes, ¿no? Para generar y observar lo que es el proceso de realización de estos dos elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar también es otra aplicación de diagramas que fácilmente podemos crear, ¿no, colegas? Podemos sustituir este círculo por lo que es otro tipo de figura, de acuerdo a la necesidad. Lo importante, colegas, es que ustedes evidencien o interpreten también cómo analizan este proceso de, por ejemplo, el diálogo con el universo académico, ¿no? ¿Cómo podemos seguir este proceso como un flujo? Diálogo con el universo académico. Muy bien. Entonces, así, colegas pueden ir trabajando y, bueno, buscar herramientas que sean gratuitas, ¿no? En lo posible, porque existe una cantidad bastante diversa, ¿no? De aplicaciones que podemos implementar. Bueno, es referente a este trabajo uno, colegas, no sé si tienen alguna consulta. Pasaríamos a lo que es la parte del trabajo número 2. Ya, no hay consultas, ¿no? Bueno, colegas, entonces la actividad número 2
es justamente el resumen. Creo que en este caso no vamos a necesitar mucha explicación, solamente detallar, ¿no? Lo que es el tema de la originalidad. También existen bastantes aplicaciones, inteligencias artificiales que hacen resúmenes, colegas. Recordemos que nosotros detectamos también por el bienestar, ¿no?, de lo que es el proceso académico, lo que es el uso excesivo de lo que son las inteligencias artificiales. Así que evitemos, por favor, em, este aspecto. Hagamos un resumen original, que sea reflexivo, que sea crítico y recuperar las ideas fuertes, ¿no? Lo que se ha trabajado en la unidad temática número 3, ¿ya? Entonces, aquí nos está mencionando, colegas, que interpretemos todos los elementos, ¿no? Los aspectos que hemos podido rescatar, que estamos priorizando como conceptos claves, lo que es el tema de la unidad temática 3. Muy bien. Entonces, creo, colegas, que no hay mucha dificultad en esto, simplemente tomar en cuenta los criterios de evaluación, ¿no? Por ejemplo, en el resumen, tiene que ser la capacidad del participante para identificar y sintetizar las ideas fuertes, ¿no? No es una copia, una extracción, simplemente es sintetizar aquello que nosotros vemos como relevante y que este resumen obviamente sea pues de las ideas más fuertes, ideas fuertes como mencionó aquí, ¿no? Vamos a valorar la claridad, la coherencia en la redacción y obviamente evitar el plagio, la copia textual, también la habilidad para integrar los conocimientos en un texto conciso. Muy bien. Colegas, con esto estaríamos ampliando un poco más lo que es la actividad, las dos actividades de la semana número 3, ¿no? En este caso, para presentarlo hasta el día jueves. Muy bien, colegas, también quiero, si no hay ninguna otra consulta, vamos a permitirles que también tomen la palabra para que veamos cómo nos está yendo, colegas, en este caso, el ámbito de algunos colegas que tienen dificultades en cuanto em, a cambiar o adecuar también lo que es su trabajo, ¿no? En todo caso, si estamos trabajando en educación regular, ¿cómo nos está yendo ese proceso, colegas? Había una preocupación de varios, ¿no? No sé si alguno quiere dar a conocer cómo está la situación, si hemos podido, quién sabe, tener un acercamiento con alguna institución o recientemente lo vamos a hacer. Colegas, estamos aquí para poder guiar y también cooperar en este proceso que, bueno, no era esperado, pero sí tenemos que buscarle una solución, ¿no? Entonces, ese era el tercer punto, colegas, que quería que toquemos en esta reunión, si es pertinente, o si no lo dejamos para la siguiente reunión, que sería el día sábado a las 7 de la noche. Pueden tomar la palabra, colegas, si es necesario, o de algún otro aspecto diferente al módulo o a la unidad temática número 3. Tienen la palabra. Licenciado, buenas noches. Sí, sí, profe Danitza, adelante. Licen, una consulta, una aclaración sobre la actividad número 1, el flujograma. Sí, Va a haber dos flujogramas en este caso, ¿no, Licen? Uno sobre la 2.1 que decía epistemologizar y el otro sobre diálogo con el universo, ¿verdad, Licen? ¿O estoy equivocada en exactamente. ese tema? Exactamente, profe. Tenemos que tomar en cuenta que menciona dos aspectos, ¿no? El epistemologizar. ¿Cómo vamos a ver el proceso de epistemologizar? ¿No? A ver, desde aquí sería en todo caso, desde la página 34, epistemologizar la realidad desde una mirada decolonial, ¿ya? Sería el primer flujograma. Y el segundo flujograma es, evidentemente, como usted lo ha mencionado, es el diálogo con el universo académico. A ver, un ratito, perdón, estoy en otra... Perdón. Sí, epistemologizar la realidad, colega, y lo que es el tema de el diálogo con el universo académico, ¿no? Serían dos flujogramas. Así tal como lo dijo usted, es así evidente, profe.
Gracias, licenciado. Y Ya. por otra parte, Licen, lo que mencionabas sobre educación superior, como en este caso tuviéramos que hacer, miren, yo trabajo en el distrito de Betanzos de Potosí, soy maestra de educación regular, pero en el distrito hay un instituto superior de nombre Tumilki. Ahí tendría que solicitar tal vez la experiencia de los docentes o Sí. de parte administrativa, licenciado. Si tú un poquito me podría aclarar, por favor, porque a veces es un poco complicado si no estamos, como se dice, palpando la realidad del trabajo en educación superior, ¿no? Necesito un poquito, tal vez, licenciado, podría Ya. Bueno, aclarar o explicar. Gracias. sí, como les había comentado en la anterior sesión, colegas, parte de lo que es que las experiencias o el trabajo del PAT tiene que ser netamente en educación superior. Muy bien. Obviamente, cuando dice maestría en educación superior, tiene que generarnos capacidades y conocimientos de frente a educación superior, que tiene otro tipo de trabajo, que tiene otros lineamientos, que tiene otro tipo de pedagogías y demás. Ahora, lo que tendríamos que hacer en su caso, por ejemplo, profe, tendría que solicitar ingresar, ¿no? Hacer ese proceso de investigación, empezar con un diagnóstico, una observación, ¿no? Ver qué tipo de problemáticas podríamos trabajar. Y en ese sentido, profe, tendría que también realizar lo que son, o implementar más bien lo que son los instrumentos de investigación que ya los conocemos, ¿no? Ahí tendría que abordar también, quién sabe, hay una misma situación contextual, ¿no? Entonces, quién sabe, tienen algunas problemáticas similares, ¿no? Pero obviamente va a cambiar el enfoque, la mirada, ¿no? Que le vamos a dar. Ahora puede ser desde el ámbito de gestión, puede ser desde el ámbito de los docentes, de los estudiantes, ¿no? Todos esos aspectos tendríamos que tocar, profe, y ir, contactarse con ese centro, mencionarle que quiere hacer una investigación para la maestría de educación superior y obviamente que va a implementar algunos instrumentos, ¿no? Ahí los instrumentos tendrá que trabajar, como lo mencionaba, con los que ya hemos propuesto, ¿no? Los que conocemos, ¿no? Tanto para el análisis intrapersonal, el análisis personal, como también con la comunidad, ¿no? Ahí tenemos los grupos focales, tenemos las entrevistas, y bueno, y otros instrumentos que ustedes han podido evidenciar, ¿no? Incluso han trabajado muchos con lo que es la guía de observación, y ahí tendremos que identificar, profe, lo que es una problemática. Muy bien. Como les mencionaba, este proceso le vamos a dar un tiempo, colegas, sobre todo los que están con este problema, que es creo que un 80% de los participantes. Se va a dar un tiempo para que para que tengamos más bien lo que es el taller de investigación 2, ¿no? En este taller, colegas, recordarles que hacemos ya la redacción en sí de este acápite, del momento 2. Entonces, lo que tenemos que hacer, colegas, es ahora implementar lo antes posible los instrumentos, generar lo que son el momento 1 nuevamente, ya con los instrumentos implementados, realizar lo que es la problemática, un posible título, los objetivos que vamos a trabajar, y así comenzar ya nuevamente lo que es el momento 2. Ya ese es el proceso que debemos seguir, profe. Y bueno, lo positivo es que tiene un instituto cerca, ¿no? Entonces ahí puede solicitar, ¿no? Entonces, profe, no sé si ha quedado más claro o tiene todavía alguna duda referente a esto que debemos realizar. Sí, dicen, me ha aclarado. Como le decía, a veces nosotros estamos en provincia y eso es área urbana, es trasladarse, ¿no? Y ahora, como usted dice, se presentará la solicitud respectiva. Ahora le dicen, Tomás, ya sea en el caso de tomar el papel de dirección o de un docente, tendría que ser solamente de una determinada carrera, en este caso, ¿no, licenciado? Sí, 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 porque va a ser muy amplio, ¿no? Si ustedes toman toda la universidad, va a ser prácticamente una investigación bastante grande, ¿no? Entonces lo que tendrían que tomar es una carrera o tal vez una especialidad y de acuerdo a eso ir delimitando, ¿no? En lo posible que sea relacionado con su área,
¿no? Sería lo más relevante porque ustedes conocerían, ¿no? Pero bueno, en todo caso sé que no va a haber toda esa amplitud, no creo que haya esa similitud en ocasiones, pero sí hay que abordar algún aspecto desde los docentes, relacionarse con los estudiantes, quién sabe hacer una entrevista también con los directivos, ¿no? Ahí nos pueden ayudar también a identificar algunas problemáticas que también están vivenciando, ¿no? Lo que es en educación superior.